Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la iglesia de casa de Gateway Fellowship Church en Sacramento. Estamos en el libro de segundo de Timoteo y nuestro tema principal es la gracia y el valor. La gracia de Dios, pero el valor, la constancia, la perseverancia de la gente. Hoy día el tema es ser advertido, es estar prevenido. Como padres, ¿no es esto parecido a lo que decimos a nuestros niños en diferentes momentos? Cosas como, si juegas con la comida, se le va a caer al suelo. O si no estudias, no vas a aprobar el curso y tendrás que repetirlo. O, si uno anda con tales amigos, volverás a portarte como ellos. Les avisamos así porque les amamos. Y para que ellos eviten problemas, dificultades, trampas y costos inesperados y innecesarios. Es buen consejo. Ser advertido es estar prevenido. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos gracias por este pasaje. Pedimos que tú hables a través de este, para que nuestras vidas sean fortalecidas, para que nuestra atención esté puesta en ti y escuchemos la voz del Espíritu Santo hablándonos hoy día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En 2 de Timoteo 3:1, Pablo advierte a Timoteo que cómo serán algunas personas, muchas personas, en los últimos días. Dice en versículo 1, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entendemos que estos días serán terribles y peligrosos. Y en estos versículos Dios avisa que el comportamiento de la gente, que incluye sus pensamientos y sus palabras, irá empeorando cada vez más. En versículos 2 a 9 de 2 de Timoteo 3, Pablo menciona cómo será el corazón, el carácter y el comportamiento de muchas personas en esos postreros días. Advierte que su maldad en todo sentido será malísimo y peor de lo que uno pueda imaginar. Y luego en versículos 11 y 12, Pablo dice que las personas malvadas crearán tiempos difíciles para los cristianos, los creyentes. Habrá bastante persecución y oposición. Eso sí ha ocurrido en muchos momentos, sabemos, en la historia, y todavía los cristianos lo enfrentan en muchas partes del mundo. Pero ese es el tema de otro mensaje. Los últimos días que Pablo menciona aquí pueden referirse a los tiempos cercanos a la segunda venida de Jesucristo. Tal vez unos años o un tiempo, un periodo antes de la venida. Después de leer los siguientes versículos, uno podría decir que estas cosas siempre han existido, sin embargo, a un cierto nivel. Y no cabe duda de eso. Pero creemos que según lo que dice aquí en otras partes, que los días serán aún peores y la gente se portará mal en estos tiempos. La maldad muchas veces se ha ido aumentando con el pasaje del tiempo. Y hemos visto esto en diferentes momentos en la Biblia, como en el tiempo de Noé, en que la maldad fue creciendo hasta que Dios juzgara al mundo por medio del diluvio. O también en cuanto a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por Dios por su maldad. O la gente de Judea, que fueron llevados al cautiverio porque ellos desobedecieron la voz de Dios. Gracias a Dios ha habido momentos cuando Dios no juzgaba toda maldad, porque siempre existe la maldad y Dios no siempre directamente juzga a esa maldad. Y hay momentos también cuando ha habido un avivamiento
que ha causado que la gente vuelva a Dios. Y eso ha ocurrido en los siglos pasados, en diferentes partes del mundo, y aún en nuestra generación, en estos años más recientes. Sabemos que en nuestros días malas cosas están sucediendo. Que cada vez que uno escuche la televisión y ve lo que está sucediendo, uno no puede imaginar tales cosas que pasen. Y sabemos y preguntamos si Dios va a juzgar a nuestra generación o si tal vez haya un avivamiento para cambiar estas cosas. Y eso es, ojalá que sea la segunda parte, que haya un avivamiento de parte de nuestra generación, para que la gente vuelva a Dios y muchas personas están rescatadas para el reino de Dios. El punto clave de este pasaje, entonces, es la importancia de estar preparado por lo que va a suceder más tarde o temprano. Pues por un lado, no debemos de estar sorprendidos que la gente se porte así, porque ya estamos avisados, ya Dios nos ha contado y debemos prepararnos por estos eventos que sin duda van a ocurrir. Leamos 2 de Timoteo 3, 2 al 8, que dicen: la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos de placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Primero vemos el extento o la profundidad de la maldad que existirá en estos tiempos. En versículos 2 al 5 hay una larga lista de malas actitudes, mal comportamiento, formas de hablar destructivas y tipos de carácter egoístas y anti Dios. No hay duda de que Pablo pinte todo esto en una luz muy negativa, muy contraria a lo que debe existir en la vida de un cristiano, de lo que Dios quiere para la gente. Todas estas descripciones son totalmente contrarias a la voluntad de Dios y demuestran un alejamiento de la voluntad de Dios y de una creencia en Él. Es cierto que Dios no quiere que ningún creyente viva algo parecido, lejos de ser de estas cosas. Y no cabe duda de que se podría conocer a personas que piensan, hablen, se comportan, actúan así alrededor de nosotros. Pero en un sentido no vale la pena mucho destacar la maldad de otros. Eso no tiene mucho beneficio. 1 de Corintios 6, 9 a 11 cuenta una lista semejante a esta que tratamos hoy en 2 de Timoteo 3. Y termina diciendo en el versículo 11 de 1 de Corintios 6, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Con permiso. Al compartir el amor de Cristo con alguien, por supuesto hay que hablarles del concepto de la existencia del pecado en su vida, en la vida de la humanidad en general, pero en la vida de esa persona y aún en su corazón. Pero no es necesario ir señalando los pecados, diciendo una lista de las malas cosas que uno ve en esa persona, como si uno por uno. Eso más bien es obra del Espíritu Santo. El Espíritu destaca dónde están nuestros errores. Pero hay que notar que Pablo describe un tiempo antes del regreso de Cristo, pues todavía Jesús no ha vuelto a la tierra. Esto es importante. La buena noticia es que hasta que Cristo vuelva a la tierra, o mientras que uno esté vivo, hay la posibilidad de que uno se arrepienta, de que uno ponga su fe en Cristo. Entonces, para pensar que una persona esté sellado en su estado de maldad, eso no es el caso, porque cualquier persona puede poner su fe en Cristo. Y eso es lo que Dios desea más que nada. Leamos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El punto es, sí, cuando hablamos con alguien, debemos decir que hay pecado y que tiene que confesarlo, pero no tenemos que hacer una lista de sus malas actividades, porque Dios en tiempo les va a revelar. En cuanto a nosotros, Dios quiere que nosotros evitemos tales actividades y maneras de ser, pero que no evitemos a personas que se porten así necesariamente, porque debemos ser sal y luz hacia esas personas, amándoles en el amor o con el amor de Jesús. Lo que en este pasaje, que es aún más preocupante que la lista mala que hay aquí, y la verdad que eso va a existir y existe, siempre ha existido en nuestras vidas, en la vida de la gente, mejor dicho, no en nuestras, espero que no. Lo que es desalentador y una lástima es que hay evidencia de que Pablo indique que algunos cristianos, tal vez en la iglesia de Éfeso o en otra iglesia con que él tuvo contacto, aparentaban ser seguidores de Cristo, pero mostraban algunas o muchas de estas malas actitudes, palabras dichas, conversaciones, acciones. Pablo en versículo 5 dice que algunos aparentarán ser piadosos, y está también hablando de su tiempo, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. La palabra piedad frecuentemente se usa con personas que siguen a Dios y es una característica buena. Tener piedad significa estar dedicada a Dios, querer buscar a Dios, vivir por Dios. Pero aquí Pablo está mencionando que aún en su tiempo y en los días últimos también, que hay personas que aparentan ser creyentes, pero demuestran algunas de estas características. Eso es difícil de entender cuando sabemos
qué quiere Dios para nuestras vidas. Pero él vio personas que aparentaban ser creyentes, declaraban ser creyentes, pero sus vidas no demostraban el cambio de Cristo en sus vidas. Y luego en versículo 8 Pablo les llama reprobadas. Eso quiere decir gente degenerada o gente depravada. Es decir, que sus conversaciones, sus pensamientos y comportamiento no parece mucho, lejos de parecer a lo que Dios quiere para sus vidas. Entendemos que estas cosas van a ir empeorando hacia los fines del tiempo. Pero siempre ha ocurrido, bien es cierto. Ellos tienen pensamientos, conversaciones y comportamiento que Dios no quiere para su vida. Y ellos han alejado de Dios. Es una condición de tener mucho pecado. El pecado está en el corazón de tal persona. Y estas personas creyentes o estaban en Éfeso o estaban en otra iglesia. Pues no es mucha sorpresa que la gente fuera de la iglesia, fuera de la fe cristiana, sean así. Pero sí es una sorpresa y algo que no debe ser que los cristianos se porten de esa forma. 1 Corintios 5, 9 al 11 habla de lo mismo. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entendemos que no es raro que estos comportamientos y maneras de ser se ve en la vida de personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Pero totalmente incongruente que esto existiría dentro de la familia de Dios o dentro de la vida de una cristiana. Pero en estos dos pasajes de 2 de Pedro y 1 de Corintios 5 que acabamos de leer, Pablo manda que son las personas así que pertenecen a la familia de Dios contra que debemos cuidarnos. Que estas personas existen aún en la iglesia. Y no es decir que debemos ir identificándonos. Ojalá que no existan, que conozcamos, pero pueden existir. Y hay personas cristianas que no muestran la naturaleza de Cristo como debe ser. Ese es otro tema, si son realmente creyentes o si han abandonado la fe. Hay diferentes razones que puede ser. Pero Pablo dice que debemos usar cuidado en nuestras relaciones con ellos, porque ellos pueden contaminarnos, ellos pueden afectarnos y no debemos tener mucho contacto con ellos, con la excepción de intentar de atraerlos a Cristo de otra forma. La razón por qué la maldad existe en esta forma es porque sus mentes están depravadas o reprobadas en la fe. Cuando usa esa frase, quiere decir que el pecado esté en el mismo corazón, está dentro de esa persona, que está totalmente afectada por el pecado. No solamente tiene algunas cosas, porque todos nosotros somos pecadores, todavía pecamos en diferentes momentos. Pero esa gente no demuestran una mente renovada por Cristo. No muestran que el corazón haya sido cambiado.
y sus corazones y mentes están bien afectados. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues Proverbios está diciendo que si el corazón esté afectado por el pecado, esté bien afectado y demuestre comportamiento y conversación, ideas y todo pecaminosos, que nosotros vamos a demostrar eso también si el corazón está aquí. Pablo los compara a personas que se ven así dentro de la iglesia, especialmente a unas dos personas que se llaman Janes y Jambres. Ellos son los nombres en la tradición judea que eran magos en Egipto cuando Moisés pedía que Faraón les permitiera salir de su país. Y ellos hacían algunos de los mismos milagros que hacía Moisés en aquel tiempo. Y Pablo está diciendo que estas personas estaban completamente en contra de Dios. Sus acciones y su manera de ser. Y desgraciadamente en el mundo sí, pero aún en la iglesia no siempre viven todos como deben ser. Y debemos usar cuidado de personas que no se porten como cristianos deben ser. Pero ¿cómo podemos estar preparados? Porque Pablo está advirtiendo que esto va a suceder, que estas personas van a existir. Siendo advertidos nosotros que las personas demostrarán maldad por sus palabras, actitudes, carácter y hechos. Y aún a algunos cristianos también. Pablo añade los siguientes 2 versículos al final del pasaje que dicen, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos 2, Janes y Jambres. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Pues, ¿cuál debe de ser nuestra manera de reaccionar, enfrentar todo esto? Bueno, primero, debemos estar preparados. Siendo advertidos es estar preparado. Nosotros tenemos que estar preparados. Dios sabe que eso existirá siempre y tal vez ir empeorando en cuanto se vaya el tiempo. Estando advertidos podemos saber cómo enfrentar a estas personas. Por un lado, destacando su manera de ser, si son creyentes, para que no se porten así, para que cambien, para que renueven su relación con Cristo, o dejen de aparentar ser creyentes y realmente ser creyentes. Y si no sean creyentes todavía, si todavía no han aceptado a Cristo en sus vidas, pues debemos amarles a Jesús para que dejen su forma de hablar y sean cambiados por el poder de Cristo en su vida. Eso es lo que vemos. Sabemos que nosotros éramos como ellos. Muchos de nosotros hacíamos muchas de estas cosas antes de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Pues nunca debemos pensar que una persona no puede ser cambiada por el poder de Cristo. Pero no debemos estar preparados para eso. Y la razón por qué debemos ser preparados es para que nosotros estemos diferentes de eso. No queremos demostrar las mismas actitudes o conversar de estas maneras
comportándonos iguales. Dios no quiere que tengamos ninguna de estas cualidades feas y pecaminosas en nuestras vidas, porque no reflejan la presencia de Dios en nosotros, ni su obra redentora. Más bien que nuestras vidas demuestren calidades divinas, calidades diferentes y opuestas a toda esta lista, estas cosas mencionadas aquí. En lugar de ser amantes de nosotros mismos y ávaros, que seamos amantes de Dios y de la generosidad. En lugar de ser jactanciosos y arrogantes, que seamos humildes. En lugar de ser blasfemos, debemos ser reverentes a Dios. En lugar de ser desobedientes a padres, que seamos obedientes y respetuosos hacia ellos. En lugar de ser ingratos, debemos ser agradecidos por todo, porque cada cosa, cada bendición viene de parte de Dios. Que no seamos impíos, sino consagrados a Dios. Que nuestra vida demuestra una entrega completa a Dios. En lugar de ser insensibles, amantes de lo bueno. En lugar de ser implacables, debemos estar dispuestos a perdonar. En lugar de ser calumniadores, es más bien debemos hablar la verdad. Que no tengamos la tendencia hacia el libertinaje, sino que vivamos en la libertad de Cristo, que es una obediencia a Él, y disfrutar una verdadera libertad. En lugar de ser enemigos de lo bueno, que seamos amadores de todo lo bueno. En lugar de ser traicioneros, leales y fieles a Dios. Que no seamos impetuosos, sino que tengamos autocontrol. Que todo esté bajo el control del Espíritu Santo. Que Dios nos esté dando capacidad para que no perdamos el enojo y otras cosas que demuestren que Él mismo no esté en control. Tenemos que cuidarnos, tener autocontrol. Que no seamos vanidosos, sino modestas. En lugar de ser amigos de placer, que seamos amigos del servicio. En lugar de aparentar ser piadoso, que realmente seamos piadosos, que estemos entregados a Dios en cada aspecto, cada parte de nuestra vida. Al ver esta lista de maldad, de malas cosas, palabras, conversaciones, hechos, comportamiento, pensamientos, pregunto si yo no tenga algo así que Dios quiere cambiar en mi vida. Estoy completamente como Dios quiera que sea. Es seguro que siempre tenemos que evaluar nuestras vidas, a ver si hay aspectos de cualquiera de estas cosas malas en nuestras vidas. Dios quiere que no sea así, pero seguro si somos seres humanos y eso es lo que somos, tendremos algunas de estas actitudes en diferentes momentos, pensamientos, comportamientos. Tomemos un momento simplemente a pensar, considerar lo que Dios está
diciendo a nuestras vidas que seamos el opuesto de estas malas actividades, malos comportamientos y características, y que seamos o aparentamos a lo que Dios desea. Pues en lo poco o en lo mucho que tengamos la tendencia de pensar, hablar, actuar o ser parecido, aún en momentos o ciertas ocasiones a esta lista mala, debemos cambiar para irnos reflejando las hermosas características de Cristo, los que acabo de mencionar, y hay muchos más, cada una de las cuales son mucho más admirables y deseables que esta mala lista de cosas pecaminosas, y a la vez producirán resultados mucho más hermosos en nuestras vidas, queridos amigos. Que seamos así, que seamos como Cristo, todo lo opuesto de esta mala lista, en todo sentido, para que nuestra vida demuestre la presencia de Cristo en nosotros. Amén. Padre, pido que tú tomes estas breves palabras y que tú hables a nuestras vidas. Que si hay algo aquí que debemos tratar en nuestra vida, pedirle perdón de algo o desear ser más como tú, demostrar lo positivo en lugar de lo negativo, que tú nos ayudes a hacer esto. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos amigos. Amén.